en lo que puede ser un sainete de la Suprema Corte de Justicia, o lo parece, y que es una reedición de las defensas del INE y del INAI, la oposición fracasa una vez más, fracasa moralmente y fracasa ante la imagen o su imagen ante el pueblo. Fracasa porque el pueblo se ha dado cuenta de que algo esconde y porque previamente ya no tiene credibilidad esta oposición mermada, torcida y que miente con contumacia, miente por sistema, miente por vicio, miente por vocación y por esencia. Dicen algunos que ahora se defiende la justicia, la independencia, la libertad de la Suprema Corte de Justicia o de uno de los poderes de la Unión, que es el Poder Judicial. Que en realidad dos son las líneas de defensa que emprenden, porque dos son los asuntos que se atacan, según ellos, con el requerir a la Corte, primero por las buenas, hoy por disposiciones jurídicas, el que extinga esos fideicomisos que son o que están conformados con dinero público, digan lo que digan, como lo demostraremos más adelante. A Norma Piña se le invitó al Senado a defender su posición, a justificar el por qué se opone a que ese dinero público regrese a la tesorería de la Federación, a donde debe regresar todo presupuesto no ejercido. Norma Piña es abogada, al menos eso nos dice y eso creemos, o por lo menos goza de títulos. Actualmente a la gente poco capaz, poco brillante y poco conocedora de alguna ciencia o técnica, le ampara y le justifica la pluralidad de títulos académicos, como si los títulos académicos, además de que algunos pretenden sean el sustituto de títulos nobiliarios, justificaran verdaderamente el saber o lo otorgaran. Ha mucho tiempo que se regalan títulos universitarios, licenciaturas, maestrías y doctorados a individuos que no pueden articular una sola idea con lógica, con solvencia, con suficiencia. A aquellos que no pueden escribir un breve texto con orden sintáctico, a aquellos que son incapaces de argumentar con lógica y de tener un discurso medianamente solvente. Norma Piña es una mujer que no goza precisamente de gran solvencia intelectual. Y no lo digo yo, sino hay que remitirse a aquel tiempo en el que, propuesta por Peña Nieto para ser ministra de la Corte, acudió al Senado a ser examinada sobre algunas cosas bastante sencillas, por cierto, nada técnicas, no asuntos de grandes profundidades, y contestó bastante mal. Los invito a que revisen ese video que se encuentra por ahí en las redes, en el que Norma Piña da pobre contestación a los senadores en el momento de justificar su condición de ministra o su pretendida condición de ministra, a la que la había encumbrado o la pretendía encumbrar el extinto Peña Nieto, de la política, extinto digo. Pues hoy la señora Piña tuvo miedo. Y tuvo miedo y hace bien en tenerlo, porque a pesar de que tampoco el Senado anda sobrado de lumbreras, ni de grandes tribunos, ni tiene Sénecas, ni Cicerones, ni grandes prohombres de la antigüedad, ni siquiera diputados o senadores mexicanos con cierta capacidad argumentativa, tuvo miedo la señora Piña, e hizo bien, porque iba a ir a defender lo indefendible, y se negó a acudir, según nos dice Expansión, al Senado a defender con argumentos o con lo que fuera, aquella defensa emprendida por ella y por sus compañeros ministros, todos a una, y por los otros que se dedican a defender privilegios.
Previo a la desaparición de los fideicomisos, Morena, PAN y PRI buscan a la Suprema Corte de Justicia. La reforma para la desaparición de fideicomisos se espera sea concretada con las palabras gringas que ya son del uso, fast track, este martes en sesión ordinaria del Senado. La señora ministra presidente de la Corte, Piña, invitada en un desliz por el PAN y por el PRI, y me parece que Morena también había accedido, otros dicen que no, pero invitada declinó esa invitación y dijo: no habiendo argumentos con que defender estos asuntos, o no teniéndolos yo ni la capacidad para defenderlos, son de esos políticos al uso, e inclusive jueces y magistrados, ministros, qué vergüenza, que no pueden hablar, que no pueden pronunciar un discurso sin tener el teleprompter o un papelito para leer. Una vergüenza, porque a esas alturas y con esa pretendida preparación académica y solvencia intelectual, no esperaría uno sino que pudieran pronunciar a pecho descubierto, sin teleprompter, sin papelitos, algún discurso, el que fuera, de 2 minutos o de 3, lo que se pudiera. No es así, no tienen capacidad, tienen títulos nada más. El economista nos dice que ya se dio lo que tanto se esperaba. Habiéndose iniciado a propuesta del presidente, el poder legislativo, por vía de la Cámara de Diputados, resolvió la extinción de fideicomisos, que he venido explicando qué es esto, es decir, creaciones de masas de bienes que antes eran públicos y que la Suprema Corte de Justicia, que el Poder Judicial, mandaba a depósitos en los bancos que se llaman fiduciarios, es decir, administradores, y sacaba de la esfera del derecho público a la del derecho privado los bienes que habían sido públicos. ¿Con qué propósito? Bueno, veremos a continuación en qué consistían o para qué dicen que fueron constituidos estos fideicomisos, cuál es la declaración, cuál es aquello, qué es lo que se decía, no lo que se pretendía en verdad, porque lo que se pretendía era distinto, y creo que ustedes lo adivinan: apropiarse del dinero público para favorecer a unos cuantos. Concretan extinción de fideicomisos del Poder Judicial Federal, y esto acontece en el Senado. El Senado ha votado también por la extinción de los fideicomisos y con ello ha quedado completada la primera fase del proceso legislativo, que concluye con la promulgación y la publicación de una disposición jurídica emitida por el Poder Legislativo. Esta última parte del proceso legislativo, que consiste en la promulgación y la publicación, atañe al Ejecutivo. El presidente de la República, recibida la noticia por parte del Legislativo de que ha sido aprobada una ley, una reforma, lo que hace es emitir un decreto, cosa que ya ha sucedido, y después publicar en el Diario Oficial de la Federación, dando a conocer a todo el pueblo, como de antiguo se hacía o lo hacían los monarcas, no porque él sea monarca, porque ya van con eso, y que es dictador y que es todo, por el proceso legislativo, a poner en conocimiento del pueblo las disposiciones que él no ha dictado, porque las dicta el Poder Legislativo, en habiendo división de poderes, cosa que dicen que está en riesgo. Reforma insta a formalizar eliminación 120 días después de que se publiquen los cambios en el Diario Oficial de la Federación. Entra en vigor esta disposición 120 días después, y así lo veremos publicado en el Diario Oficial de la Federación, que es el instrumento de comunicación oficial del Gobierno de la República, del Poder Ejecutivo. El diario español El País nos dice que la ministra Norma Piña
hablando sobre el recorte a los fideicomisos, afirma que el Poder Judicial no es oposición política ni adversario de otros poderes. Y quiero decirle a la señora Piña que no, efectivamente no es oposición política ni es ni adversario de otros poderes. Es oposición al pueblo de México y adversario del pueblo de México, y con esto no quiero poner en el mismo saco a todos los jueces y magistrados, que los hay buenos, competentes y que cumplen sus funciones, sino a ese grupo enquistado en el Poder Judicial y que lo ha corrompido y pervertido, que lo ha desviado de su función. Norma Piña y sus secuaces sí hacen oposición al pueblo de México, sí hacen oposición a México. Y si no me lo creen, hay que analizar todas las declaratorias de inconstitucionalidad, como por ejemplo, y solamente esta que me molesta particularmente, el haber intentado que fuera declarada inconstitucional la reforma secundaria a las leyes en materia de electricidad, cuando todos sabíamos que lo que había hecho Peña Nieto era subvertir el orden constitucional, reformando la Constitución y violando su espíritu. Si el mismo presidente Adolfo López Mateos, al nacionalizar la industria eléctrica, había advertido contra los traidores que pretenderían nuevamente ponerla en manos de extranjeros, de empresas particulares, pues eso lo consiguió Peña Nieto, es decir, subvertir ese orden, ese estado de cosas que favorecía a México. Todos los neoliberales reformaron las leyes, reformando la Constitución, porque tenían la posibilidad de pervertir, de sobornar, de cohechar, de corromper a diputados y senadores que, por cierto, en la mayoría de los casos estaban prestos a ser corrompidos, lo pedían a gritos, porque también son de su especie. Peña Nieto y los neoliberales, porque Peña Nieto terminó, dañaron, destruyeron la Constitución. Hoy la Suprema Corte de Justicia se dice defensora de la Constitución. ¿De cuál? No de la Constitución en aquellos aspectos de garantías constitucionales de los individuos, no en su esencia y en su espíritu, sino de la Constitución ya torcida y reformada por los neoliberales para favorecerlos y para contravenir el espíritu propio de la Constitución. Por eso digo yo que estos hipócritas se atienen a la letra de la ley, letra que primero variaron para después argumentar que todo aquello que pretenda volver al orden constitucional, al espíritu de la Constitución, se ha declarado inconstitucional, que no lo es en espíritu, que probablemente ataca la letra. Es decir, las reformas nacionalistas de Andrés Manuel López Obrador, reformas patrióticas y soberanistas, se oponen a un texto constitucional que debe ser reformado en muchos casos y que fue reformado con el propósito exclusivamente de favorecer negocios para particulares y de perjudicar a la nación. Por eso la vuelta no solamente es a los textos legales, sino al espíritu de la Constitución, aquello que debe existir. Eso es justicia, y ellos no saben de justicia, y en muchos casos tampoco de legalidad. Hoy, la magistrada declina la invitación de algunos senadores, como ya lo dije, para debatir sobre la desaparición de los 13 fideicomisos tras los señalamientos de los legisladores de Morena. La Cámara Alta busca concretar su aprobación esta misma semana. Cámara Alta llámase al Senado y Cámara Baja a la de los diputados. Este texto es un comentario que hace un seguidor de nosotros en nuestras redes y que es asunto que quiero traer a colación. He citado de vez en vez algunos comentarios que me hacen en mis redes y ya les he dicho que es mi intención en el tiempo más breve posible el hacer una sesión de participación
de todos ustedes, de los que lo deseen, con comentarios y respuestas de nosotros, que no sabemos todo, no lo sé todo, no lo sabemos todo, pero en la medida de nuestras posibilidades lo contestaremos y su participación enriquecerá este programa. Por lo pronto, este comentario de alguna persona, un señor que se llama Manuel Orihuela, que me hizo a la sesión pasada en la que hablé también de este asunto de los fideicomisos y de la Corte. Señor, les aclaro con todo respeto que soy Bracamonte sin ese, nada más, aclaración pertinente. Señor Bracamonte, hace años hemos pedido aumento de salario, los trabajadores administrativos y el sindicato nos ha ignorado. Han llenado esta ausencia de aumento con bonos que no repercuten en derechos de seguridad social. Nuestras pensiones, al igual que las de todos los mexicanos, es muy poco, pero los jueces, magistrados y ministros tienen garantizados sus ingresos totales como si siguieran laborando. Este, presumo, es una persona que trabaja en el Poder Judicial Federal y que es de los trabajadores que dicen los ministros estar defendiendo. Hoy, envueltos en capa de superhéroe, los ministros, los altos cargos y todos aquellos que siempre atacaron a los trabajadores se constituyen en sus paladines y defensores. La verdad, y hay que decirlo claramente, y hay que llamar al orden y a la reflexión, los trabajadores del Poder Judicial Federal no ganan mejor, no les va mejor y no les iría peor con la extinción de los fideicomisos. Y si los ministros y los altos cargos de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Judicial Federal argumentan que el descenso salarial, la extinción de prestaciones, tiene como causa la de los fideicomisos, mienten con toda la boca. Echarán la culpa al presidente probablemente de lo que de habitual hacen, es decir, privar a los trabajadores de sus derechos. Ellos, por naturaleza y por esencia, no se ven inclinados ni llamados a proteger los derechos de los trabajadores. Antes bien, siempre han dañado los derechos de los trabajadores. La misma Corte, y no es difícil saberlo, ¿durante cuánto tiempo se preservó el famoso outsourcing, una figura nefasta, criminal y que destruyó la lealtad del trabajador a la empresa, al patrón, su estabilidad en el empleo, principio esencial toral de la Ley Federal del Trabajo y del artículo 123, y también el salario remunerador, otro gran principio, es decir, el que le alcanza al trabajador para él y para su familia, para sus necesidades básicas, hasta las de una sana recreación. Sin embargo, la Corte veía para otro lado, y cuando alguien impetraba, les demandaba que se declarara inconstitucional algún precepto, como estos que permitían estas atrocidades, o se hiciera algo para amparar a los trabajadores, no lo hacían, nunca lo hacían. Y sucedía cuando llovían los amparos contra las injustas, las inicuas reformas constitucionales de Peña Nieto. Y así como privaron a los maestros de sus salarios y de sus justas remuneraciones, así como hicieron una falsa reforma educativa para destruir los derechos laborales de los maestros, así como vieron suceder ante sí lo que hacía el Pithecanthropus Lozano, destruyendo luz y fuerza del centro, así como solaparon los fraudes de Mexicana de Aviación y de tantos otros lugares, así como no ampararon a los familiares de pasta de conchos de la mina de pasta de conchos de los mineros enterrados, así como vieron destruir los ecosistemas a manos de la gran empresa de las grandes transnacionales y vieron para otro lado, así como permitieron defraudar impuestos, impagarlos, fabricar facturas falsas, birlar el dinero del erario, así como vieron cómo crecía la delincuencia organizada y el lavado de dinero, así como también en pleno momento en que a Peña Nieto se le acusaba
ellos volteaban para otro lado, y cuando García Luna, el brazo derecho de Calderón, entraba a la cárcel en Nueva York o era condenado, devolvían el dinero bien habido de este ínclito policía calderoniano a su esposa. Así la Suprema Corte en el rosario de traiciones al pueblo de México, una tras otra durante tanto tiempo, hoy piensan cometer la enésima. Vengarse de lo que les pasa en las personas de los trabajadores del Poder Judicial Federal, utilizándolos como carne de cañón y como pretexto. Y este asunto es muy relevante, porque lo que pretenden es precisamente decir que defienden derechos de los trabajadores, los más sensibles, lavar el cerebro a algunos de los trabajadores, porque muchos de los trabajadores, de los empleados del Poder Judicial Federal, sé que ya no se tragan estos asuntos. Pero lavar el cerebro a algunos y decirles, vienen por tu dinero, vienen por tus condiciones laborales, que sepan bien, porque los ministros lo deben saber como abogados, que las condiciones laborales pactadas y que constituyen ya costumbre además, son de cumplimiento obligatorio y nadie puede eliminar derechos adquiridos. Eso lo dice la Constitución, señores ministros, eso lo dice el artículo 123 constitucional. No espanten con el petate del muerto a los empleados de la Corte, porque ustedes no pueden, no tienen la facultad e incurrirán en una ilegalidad si tocan la mínima prestación o los salarios de los trabajadores de la Corte. Esos salarios y esas prestaciones que no tienen por qué verse mermadas si ustedes no tienen sus excedentes, no disponen de sus guardaditos. Son cosas bien distintas y hay que decir la verdad para que lo sepan los trabajadores del Poder Judicial Federal. Y un señor Yulen, le dicen algunos, Rementiría, que es un senador de Acción Nacional, que como todos los senadores de Acción Nacional, ya saca el papelito y dice una gran cantidad de dislates y de tonterías más lugares comunes y se apresta, según él, a defender los fideicomisos, a defender ese principio esencialísimo que constituye, según ellos, la libertad del Poder Judicial Federal, que no se ve lastimado porque por primera vez en la historia reciente de México, por no decir en toda la historia de México, del México independiente, y en existiendo el Tribunal Supremo, por primera vez, este es independiente del presidente, que no ha tocado a un solo ministro, que no ha impedido ninguna resolución y que ha dejado que le contraríen la voluntad, cosa que antes no acontecía. Ningún presidente permitió que la Suprema Corte de Justicia le llevara la contra, le enmendara la plana, le reformara las leyes o declarara inconstitucional aquellas que a instancia suya había aprobado el Poder Legislativo. Yulen Rementiría también defiende los derechos de los trabajadores, esos que ustedes saben bien, el PAN ha defendido toda la vida, se ha presentado en todos los frentes de batalla y ya cuenta entre los suyos con varios difuntos, muertos en la defensa de la integridad de los derechos de los trabajadores y por su causa. Ustedes lo saben bien, porque hay inversión acusatoria y también de la realidad. Vamos a oír a este mentiroso contumaz y regresamos. A ustedes, y quiero decirle algo a todo el público y al propio presidente de la República. Ya basta de que atropellen las leyes en este país, porque hoy estamos hablando de derechos de trabajadores, pero cada vez que se les antoja, con una simple mayoría, o en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, atropellan cualquier ley. Y pareciera que ya no hubiera límites, que ya la ley no importa, ya no es una barrera para defender los derechos de unos y de otros.
Eso se tiene que acabar y lo tiene que entender el presidente y lo debieran de entender los senadores antes de que llegue a la votación el próximo martes. Y me refiero a los senadores, por supuesto, de Morena y de sus partidos aliados, que ya no hayan con qué palabras defender esta atrocidad, simplemente pasar encima de legislaciones para poder tomar, robar. Pasar encima de legislaciones, dice este otentote, este ignorante que se dice senador. Que me explique a mí el señor Rementería qué significa pasar encima de legislaciones. Se pasa encima de las leyes, puede ser, pero no de las legislaciones. Eso es otra cosa. No sabe distinguir entre la ley, el proceso de creación de la ley, que es el propio legislar, ni ninguna otra cosa. No saben emplear el lenguaje. Sus ideas son confusas y sus argumentos torticeros son argumentos que son falacias. Van a defender la libertad de la Corte y van a defender un dinero hasta morir que dicen que le pertenece al Poder Judicial Federal cuando no es sino dinero público. Pero llama atrocidades a estas cosas. Atrocidades las del Fobaproa, señor, que aprobaron sus correligionarios. Atrocidades que seguimos viviendo los mexicanos y sufriendo. Claro, acabar con los fideicomisos del Poder Judicial es una atrocidad, pero no lo es privatizar los bienes de la nación, no lo es destruir la soberanía, no lo es endrogar, endeudar al pueblo durante décadas, rescatando a los bancos corruptos y que habían cometido fraudes. No es la suma de tropelías que cometieron en contra del pueblo de México. Pero tocar el dinero de sus compadres, eso es una atrocidad. Y se viola la libertad cuando ellos no saben ni qué es la libertad, ni qué es la justicia. Porque de las grandes cosas, de los grandes asuntos, estos mezquinos que solo saben de dinero, no hablan en verdad de corazón ni desde el fondo de sus entrañas, sino solamente de dientes para afuera. Así defendió Olga Sánchez Cordero, dice aquí, así defendió Olga Sánchez Cordero su voto en contra de la desaparición de fideicomisos del Poder Judicial. Y el caso de Olga Sánchez Cordero, una lealtad de colegas, de clase o de estatus, o lo que queramos decir, la voy a analizar después de ver cómo la Suprema Corte de Justicia, con muñequitos, trata de convencer al pueblo de México, porque ya Xóchitl Gálvez nos mostró que la inteligencia artificial, de la que necesita porque carece de la propia, de la humana, de la más evidente, de la más necesaria, cómo a través de inteligencia artificial nos venden fantasías, nos venden humo y hoy defienden al Poder Judicial Federal con más mentiras y más falacias a través de muñequitos, porque nos consideran infantes. Ya lo dijo Denise Dresser, hace falta pedagogía social y política, porque el pueblo no entiende nada, no sabe qué es un fideicomiso, no sabe ni siquiera que la Suprema Corte de Justicia es un poder de gente impoluta, no sabe nada. El pueblo es ignorante, necesitamos que vengan los itamitas a iluminarnos. Y por eso, ahora el Poder Judicial se defiende con propaganda para infantes que aquí criticamos. Vamos a ver qué es lo que dicen. Es por ello que este poder debe actuar sin interferencias políticas. Los jueces, los magistrados y los ministros, como representantes del Poder Judicial, deben ser elegidos por su experiencia y preparación para resolver conflictos legales y no por elección popular. Esta independencia es esencial para garantizar la imparcialidad y la protección de los derechos individuales. Y es aquí donde inicia el problema que enfrenta el Poder Judicial, ya que, en primer lugar, el Poder Ejecutivo ha dicho abiertamente que quiere que los representantes de este poder también sean elegidos mediante el voto de la población, e incluso se ha convertido en un discurso de propaganda de la candidata presidencial de su partido político, lo que atentaría directamente con la imparcialidad
que siempre debe existir en el Poder Judicial y contra la independencia del mismo. Y en segundo lugar, el presidente de la República, bajo el discurso de eliminación de privilegios de los altos mandos del Poder Judicial, hizo una petición a los diputados y senadores para que se recorte el presupuesto del Poder Judicial, a través de la eliminación de fideicomisos, los cuales no son utilizados para pagar los privilegios de los ministros, sino que es dinero destinado para el pago de prestaciones de todos los trabajadores del Poder Judicial. Por estas dos razones es que existe una movilización, ya que por cuestiones políticas se está atentando contra la independencia de los demás poderes, principalmente la del Poder Judicial Federal, dejando de lado los derechos de sus trabajadores. En conclusión, el Poder Judicial no protesta para defender privilegios, sino para que se respeten los derechos de sus trabajadores y no se mezclen los intereses políticos con la administración de justicia. A esto se llama falacia, un argumento con apariencia de verdad, fincado, sustentado en una mentira. Cuando yo llego a una conclusión, que es, se está atacando la libertad e independencia del Poder Judicial y se están violando derechos de trabajadores, si parto de la verdad, no llego a esta conclusión, pero si parto de una mentira, incurro en una falacia. Eso es lo que hace este video, que por cierto, es que no pueden traicionarse a sí mismos. Ellos son pro-yanquis, ellos son los que han querido que nuestro derecho se asimile al de los Estados Unidos. Y poca gente habla de esto, pero debe decirse que los neoliberales no solamente reformaron leyes, sino transformaron nuestras estructuras jurídicas, nuestros procedimientos, nuestros tribunales, cada vez en instancias más parecidas a las anglosajonas, a las de los Estados Unidos. Porque como lo suyo todo es acatar y obedecer, someterse a bajarse y humillarse, y con ellos al pueblo de México y a nuestra nación, reformar nuestro sistema jurídico históricamente ligado a una cultura que es heredera del mundo, primero del mundo prehispánico, luego del mundo hispánico, y de un tipo de derecho que es el continental, que es heredero directo del derecho romano. Un tipo de derecho que además se fue conformando en México según la propia cultura y las costumbres de los mexicanos. El derecho es cultura también, y su reforma y su ataque y su destrucción constituyen destrucción de las bases culturales e identitarias de una nación. Así reformaron el sistema penal para volverlo acusatorio, para hacerlo parecido al norteamericano. Así nos hicieron vivir escenas hollywoodenses de juicios con payasadas diversas. Así han venido reformando distintas leyes y procedimientos con la única finalidad de asimilarnos al derecho anglosajón. Pero eso no es poca cosa, porque aquí lo confiesan, y en estos muñequitos, en este asunto de inteligencia artificial, nos presentan escenarios y personajes más bien norteamericanos y no mexicanos. Nos presentan un estado de cosas que es el que el juez, el abogado, producto de la era neoliberal, producto de la tecnocracia, no es ya un oficiante de la justicia, ni un amigo de los menesterosos y de los desvalidos, sino un gestor, un negociante, un individuo que se dedica a facilitar inversiones, como ya nos lo dijeron desde muchos lados, desde muchos puntos de vista, y en las defensas que emprendieron supuestamente de la libertad de la Suprema Corte de Justicia. Que no hay certidumbre jurídica, dicen. ¿Y para qué sirve la certidumbre jurídica? O lo que llaman así. Para que haya más inversiones y haya dinero. Para que el pobre y el desvalido tenga justicia. Para que, como se decía antes, la viuda y el huérfano sean socorridos. Para que se conviva en paz y se sancione al culpable. No, para que haya inversiones. Porque su Dios es el dinero,
porque en realidad lo único que les importa no es la justicia. El derecho es profundamente humano, regula conductas humanas y armoniza en una sociedad, ayuda a la convivencia y hace que sobre ella descienda la gran virtud de la justicia. Para ellos no. Todo se traduce en certidumbres jurídicas para que haya dinero y luego no se reparta, se lo queden ellos. Lo peor del asunto de esto es la afirmación totalmente falaz de que, y aquí viene una confesión, si los fideicomisos se extinguen, dicen, se recorta el presupuesto. Perdón, ¿no que los fideicomisos no son parte del presupuesto? ¿No que están hechos de excedentes que ellos mismos se procuran o de dinero de los trabajadores, como han dicho? ¿De retenciones o de cualquier otra cosa? Ahora dicen que si se extinguen los fideicomisos se recorta el presupuesto. No, están entrando en contradicciones. Y que este recorte de presupuesto, dado a través de la eliminación de fideicomisos, les hace inhábiles, les imposibilita. ¿Para qué? Lo adivinaron. Para pagar los salarios y las prestaciones a sus trabajadores. O sea que el dinero que es el propio presupuesto no alcanza o no es suficiente, sino juntándose este y todo aquel que ya se distrajo en pequeños descuentos para pasarlo a fideicomiso, y ellos consideran que eso es parte del presupuesto. Por tanto, el dinero que está en los fideicomisos es público y puede ser dispuesto al modo que debe ser dispuesto el dinero público, que si no es ejercido durante el periodo para el cual fue designado, debe ser devuelto a la tesorería de la Federación. Y que, peor aún, como lo hacen estos individuos, está prohibido lucrar con dinero público, llevarlo a la bolsa, obtener intereses, comportarse como financiero y no como servidor público. Mentiras y más mentiras. En realidad, no hay ningún ataque a los derechos de los trabajadores. Olga Sánchez